¿Dónde estás? Fanfic por Yari Grant. Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 2. Nueva York, 5 años y algunas semanas atrás. En el pasillo, camino al puesto de enfermeras, Candice recordó la sonrisa de James al decir que debía ganarse el beso. Si no lo conociera mejor, diría que estaba disfrutando con aquella pequeña venganza. Se apresuró a iniciar su turno y mientras caminaba, una sonrisa se perfiló en sus labios. En unos instantes sabría quién es el león de los hermosos ojos color zafiro. Pues no lo supo. La identidad del paciente se mantenía en el más absoluto secretismo. En su ficha de seguimiento diaria solo se leía T.G. Estaba ahí por un accidente de tráfico, o al menos eso es lo que figuraba en su historia clínica. Tenía algunos golpes en las costillas, uno en la cabeza y otras contusiones. El principal problema para su movilidad es la pierna izquierda. Cuando le quitaran el yeso, que abarcaba desde el pie hasta media pantorrilla, podría caminar con normalidad. En realidad no estaba tan mal, clínicamente hablando, pero había decidido permanecer hospitalizado en lugar de ir a su casa. Cosa rara, la verdad. Y eso la mosquea un poco. Por regla universal, todos, absolutamente todos los enfermos y los no enfermos quieren salir pitando del hospital. Cuando por primera vez le tocó llevarle los medicamentos, casi se desmaya de la impresión. Es el hombre más hermoso que sus necesitados ojos han visto jamás. Ya sabía que sus ojos color zafiro eran impresionantes, pero ver sus varoniles facciones sin el obstáculo de la venda la sacudió. Y cuando él sonrió, fue un golpe directo a su plexo solar. En ese momento no lo supo, pero desde ese instante ese hombre era el sol de su vida. Un sol al que, casi una semana después de su primer encuentro, estaba deseando tirar por la ventana. Es el peor de los pacientes. Reniega por todo, no toma sus medicamentos a su hora y no atiende las recomendaciones de permanecer con la pierna en reposo. En el momento que ella se apersona en la habitación, le lanza comentarios burlones. Y siempre pide su beso de despedida. Beso que no recibe, por supuesto. Su paciencia, igual que el nivel de un río en temporada de lluvias, estaba llegando a su estado más crítico. El golpe de agua que la desbordó ocurrió cuando el paciente ya tenía 2 semanas en el pabellón infantil. Ese día acababa de dejar el turno de noche y empezaba el de la mañana. En teoría no tendría que tocarle, pero se lo había cambiado a una de sus compañeras que, suplicante, le había pedido el enorme favor, porque era un monstruoso favor el que estaba haciendo, salir de un turno y entrar en otro sin descansar, máxime sin haber dormido. Es extenuante. Esa colega suya va a estar en deuda con ella todo el año. ¿El año? Toda la residencia. Después de asearse y cambiarse de uniforme, en la sala destinada para ese fin, pasó al control de enfermeras por la tabla de sus pacientes. Primero vería a la pequeña Danae. Hoy le dan el alta, y como regalo de despedida le compró un mini álbum de su princesa favorita. Palpó el pequeño libro en el bolsillo de su bata y sonrió al imaginar el radiante rostro de la nena cuando se lo entregara. A media mañana pasó a la cafetería a comprar algo que darle al estómago. A esas horas, sus tripas ya son una jauría hambrienta. Se zampó el tentempié mientras caminaba hacia la habitación de James, Daphne y Felicity. Al llegar frente a la puerta, marcada con el número 9, se tomó un momento para respirar profundo y suplicar paciencia. ¡Ay! Seres vivos de la tierra, denme su energía. Se interrumpió al percatarse de que la puerta de la habitación se abría de repente. Frente a ella, con la pierna escayolada en el aire, estaba androide TG. Ah,
No les había dicho. El apócrifo león ahora es miembro honorario del Club Z. Es un robot humanoide que después de ser derrotado por James en una lucha cuerpo a cuerpo en la miniconsola, fue admitido como miembro honorario del club que es presidido por su hasta entonces único integrante, James. ¡Válgame el cielo! ¡Un club! Y no aceptan mujeres. Es que estamos en el kinder, había pensado cuando Daphne y Felicity que se quejaron de haber sido excluidas. Dulce Milk le hizo una burlona reverencia invitándola a pasar. En mala hora se me ocurrió imitar a la esposa de Goku, se recriminó en sus adentros. Mi nombre es Candice, señor, lo reprendió, y si el tono seco no fue suficiente, esperaba que su ceño fruncido lo fuera. Entró a la habitación y fue directa a revisar a Daphne. La pequeña pasó una mala noche por una influencia común que, debido a sus bajas defensas, le afectaba más de lo normal. Estaba colocándose el estetoscopio cuando lo sintió detrás suyo, muy cerca de ella. Demasiado para su agilidad médica, ya que no lograba encontrarle el latido a la pequeña. Creo que lo que buscas está del lado izquierdo. Sintió el roce de los labios masculinos en la oreja, y enviándole un escalofrío a todo el cuerpo. Daphne es una niña peculiar. Mintió soberanamente haciendo referencia a la historia Miss Peregrine. Ya tenía suficiente ego como para inflarlo más. Igual que su enfermera, replicó él sin apartarse un centímetro. Iba a corregirlo respecto a su profesión, pero mejor lo dejó pasar. No quería dar pie a que la conversación se alargara y terminara buscando el corazón en el estómago. Escuchó el latido de Daphne y luego le pidió que hiciera unos ejercicios de respiración para revisar sus pulmones. La presencia de androide TG se mantuvo tras ella todo el tiempo que duró la revisión. Cuando terminó, se dio vuelta para dirigirse a la cama de Felicity, quien estaba entretenida viendo algo en su tableta, pero en lugar de eso se encontró rodeada por los brazos de su león. ¿Qué estás? Tartamudeó como una boba, incapaz de completar la frase. Su rostro estaba pegado al pecho de él y podía escuchar con sorprendente claridad el acelerado latido de su corazón. Sus manos quedaron atrapadas entre los cuerpos de ambos. Experimentó la necesidad y el deseo de curvar los dedos y palparle el tórax, el vientre, los brazos. Calor. Ahí donde sus cuerpos se tocaban sentía que ardía. Tienes pecas. TG acompañó la observación con un toque suave de sus dedos sobre las manchitas en la nariz respingada de la doctora. ¿Algún problema? Se pateó mentalmente al notar que seguía tartamudeando. Se mueven. Sin hacer caso a la respuesta de ella, siguió rozando las pequeñas motas de color café. A Candy no le gustan sus pecas. Se escuchó la voz de Daphne, que por su posición tan cercana podía escucharles. Bueno, muy bonitas que digamos no son. El tono burlón de él la enervó. ¿Pero qué se creía este patichueco? Disculpa. Superada la tartamudez, elevó el rostro para retarlo con la mirada. Estás disculpada, respondió él todavía sin soltarla. Atónita, se quedó mirando la sonrisa de medio lado que él exhibía en ese momento. Tampoco pudo dejar de notar las hebras castañas que se le enroscaban alrededor del rostro, observando sus pómulos, la línea de la mandíbula, la barbilla. El movimiento de su garganta llamó su atención y vislumbró la nuez de Adán. Ese hueso y la barbilla siempre han sido su debilidad, y estas dos son particularmente atrayentes. Tuvo el impulso de ponerse de puntillas y besar los dos puntos. Es de tu agrado lo que ves. Puedes mirar cuanto quieras. La calidez de su aliento le golpeó los labios, atontándola aún más. A ninguna mujer le he negado nunca ese placer. Terrence estaba mirándole la boca, con su mente divagando por otros derroteros ya.
Sin embargo, en Candice, la calidez dio paso a la frialdad y se pasmó. No literalmente porque de ser así habría muerto, pero todo aquel calor que le fundía cada célula del cuerpo desapareció por las últimas palabras de él. Rígida y con calma intentó soltarse. No lo consiguió. T.G. no aflojaba el agarre. ¿Me sueltas, por favor? La mirada que le dedicó estaba igual de helada que ella. Vio mutar la expresión de él. Ya no parecía juguetón ni seductor. Ahora estaba serio. Probablemente percibió el cambio operado en ella, de Kilauea a glaciar, en segundos. Sin una palabra, la soltó. Lo hizo tan rápido que perdió el equilibrio, cayendo con todo su peso hacia adelante, encima de ella, y ésta a su vez sobre las piernas de Daphne. El quejido de dolor de la nena paniqueó a la joven, y al parecer él también lo oyó porque, con una agilidad nada congruente con su pierna escayolada, la liberó de su peso para que ella pudiera alzarse. Candice se apresuró a levantarse, destapó las piernas de Daphne y comenzó a palparlas, al tiempo que le iba preguntando si le dolía. Por fortuna solo fue el golpe y el susto. Terminada la inspección, enfocó su verde mirada en los ojos zafiros. Segundos después, rompió el contacto visual y caminó hacia la puerta. «Sal un momento, por favor», pidió a punto de alcanzar el pomo de la puerta. No esperó a que la siguiera, salió y cerró la puerta tras ella. Instantes después, la puerta volvió a abrirse, dando paso a T.G., que, después de jalar la puerta detrás suyo, se giró hacia ella sosteniéndose del marco. Sin pensarlo, Candice levantó la mano derecha y lo cacheteó. Con la respiración agitada y la cara roja de rabia, observó la mirada sorprendida de él. «Jamás vuelvas a poner en peligro a mis pequeños». Candice jamás destiló tanta furia como ahora. «Lo siento, no fue mi intención». La rubia oyó la disculpa, mas no acusó de recibido. «Escucha». «No, tú escucha», interrumpió. «Puedo soportar tus insolencias, tu actitud arrogante, hasta que hagas difícil mi trabajo, pero no permitiré que algo como lo que sucedió hoy con Daphne se repita». Lo apuñaló con los ojos y se marchó sin darle la oportunidad de responderle. Tiempo después supo que, mientras ella se marchaba, él observaba su andar furioso, concentrado en encontrar la estrategia correcta para obtener su atención. A fin de cuentas, aunque ya no estemos en el jardín de infantes, seguimos comportándonos como niños. Capítulo 3. Nueva York, 5 años y algunas semanas atrás. Vacía. La cuarta cama en la habitación volvía a estar vacía. ¿A dónde se había ido el remedo de Simba?, se preguntó intrigada. Después de terminar el doble turno al día anterior, se había ido a su casa directa a echarse en su cama. Traía horas y horas de cansancio físico encima, sin contar el cansancio mental. Y si le sumamos el estrés emocional que le causó el episodio con el paciente sin nombre, llegó hecha casi una piltrafa. Durmió horas, muchas horas, horas que la revitalizaron y le hicieron comenzar su turno de noche, al día siguiente con ánimos que inexplicablemente se esfumaron al confirmar que el paciente T.G. había abandonado el hospital durante el turno de la mañana. Los días siguientes a la partida de T.G. sucedieron sin sobresaltos, eso hasta que casi un mes después hubo un hecho que conmocionó a Candice. James está ingresado en terapia intensiva, había escuchado decir a la jefa de residentes. Las piernas le flaquearon. El corazón se le aceleró y todo el cuerpo comenzó a humedecérsele con un sudor frío. «No, James, no, por favor. James, no». Se repetía en su corazón mientras corría hacia el área donde se encuentra el pequeño luchando por su vida. James es un niño huérfano de una de las tantas casas hogar que existen en la ciudad, sin ningún familiar que lo aliente, sin nadie que le abrace cuando los dolores son insoportables, sin nadie que le llore cuando ya no esté. Solo. Me tiene a mí. Yo seré su familia. Había pensado cuando supo por qué no veía a nadie junto a su cama. Desde ese día, hace 5 meses, lo adoptó en su corazón.
Sin embargo, no puede permanecer con él como quisiera. Aunque su condición de residente le facilita visitarlo durante los turnos en varias ocasiones, no puede quedarse junto a su cama por las noches, ni acompañarlo en todas las hemodiálisis. Con la respiración agitada se detuvo frente al puesto de enfermeras de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, UTIP, como rezaba la placa en la puerta que la separaba de las demás áreas del hospital. Se aclaró la garganta antes de pedir a la mujer tras el mostrador el expediente de James. Con manos temblorosas lo tomó, leyendo con ansiedad la última anotación. El alivio que sintió al leer la palabra estable casi le provocó un desvanecimiento. Según los datos de la ficha clínica, había presentado arritmia y una subida importante de la tensión arterial durante la hemodiálisis y casi había entrado en paro. En observación, musitó al tiempo que devolvía la ficha a la enfermera. Ese turno lo pasó sin ver. Revisó a sus pacientes y cumplió con sus obligaciones. No obstante, su mente volvía a James. Por la tarde, antes de irse, pasó a la UTIP. Le dolió verlo a través del cristal, pálido y quieto, respirando por la mascarilla. Le dolió recordar sus ojos vivaces y su ánimo festivo. El día anterior estuvo armando un rompecabezas del Rey León que TG le había enviado junto con una máscara de Simba. A Daphne y Felicity les había enviado una de Nala y Sarabi, un par para cada quien. Esos regalos le habían tocado el corazón. No obstante, fueron el par de entradas al musical para James y las niñas las que las suavizaron. Enterarse del gesto del insufrible paciente la conmovió, haciendo que su inquina contra él disminuyera un tanto, sobre todo al ver lo emocionado que estaba James con su máscara, cantando Hakuna Matata con las pequeñas. Decidió que esa noche iría a Broadway y traería una grabación del musical completo, a como diera lugar, y de ser posible un autógrafo de Simba. Cuando James saliera de la UTIP, le daría la sorpresa, la cual estaba segura que le animaría, y apenas pudiera salir del hospital le llevaría al teatro a hacer efectivas las entradas. Ese viernes por la noche no pudo ir al musical. En su planeación no contaba con que los boletos estaban agotados. Las funciones estaban llenas hasta para dentro de 2 meses, y mientras veía el mapa de selección de lugares de una función para dentro de 9 semanas, los asientos continuaban desapareciendo. Frustrada, cerró la ventana del navegador. 9 semanas era mucho tiempo. Desganada, apagó la PC, se levantó de la silla y se tumbó en su cama. Mirando al techo, cavilaba cómo hacer para asistir a una función este fin de semana. La respuesta le llegó de golpe. ¡Revendedores! Casi gritó al tiempo que se sentaba en la cama. ¡Claro! ¿Cómo no lo pensé antes? Seguro que con ellos puedo conseguir una entrada, por lo menos para mañana. Mientras hablaba para sí, se levantó de la cama, tomó su bolso que descansaba sobre el escritorio junto a la PC, salió de la habitación y se dirigió a la puerta. Antes de salir del departamento tomó un abrigo del perchero. La tarde estaba cayendo y con ella la temperatura. Luego de 2 horas regresó a su minúsculo departamento decaída y con las manos vacías. La obra tenía tanto éxito que hasta los revendedores estaban agotados. Abatida se tiró en su viejo sillón, recostó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos, pensando. Repasó toda su lista de conocidos, desde compañeros del hospital, de escuela hasta pacientes. Nadie, ninguno tenía contactos en Broadway. Rato después, acostada en su cama, se durmió sin encontrar una solución. Al día siguiente llegó a su turno de la mañana ojerosa y sin ánimos de nada. Su único aliciente era James y las pequeñas. Ellas también resistieron la ausencia del niño. Han estado tristes, melindrosas y sin ganas de jugar desde el momento en que James fue ingresado en la UTIP. Sacando fuerzas de flaqueza, las visitó y revisó como si nada pasara, haciendo hincapié en que debían tomar sus semillas, prometiendo darle sus mensajes de ánimo a su querido amigo, recurriendo al siempre alegre Goku para animar más que a las pequeñas a ella misma. Al terminar su turno, y luego de haber visto a James tras el cristal, fue hacia los vestidores. Iba con el ánimo renovado.
El pequeño había superado la crisis y en pocos días estaría de vuelta en su cuarto. Era imperativo que esa noche consiguiera la manera de entrar a la función, y ya estaba maquinando la manera de colarse. Mientras se cambiaba frente a su casillero, se acercó Laura, una de las residentes más competitivas del área, y le entregó un sobre. Ante su mirada extrañada, Laura intuyó que debía explicarse. Lo dejaron en mi locker por error. El jueves por la mañana no estaba, si no te lo habría dado en el cambio de turno de ese día. Candice la vio mover la mano, instándola a tomarlo, lo cual hizo con un poco de recelo. Ayer fue mi descanso y recién hoy lo vi. Se encogió de hombros como disculpándose. Gracias. Y como si ese fuera el disparo de salida, la residente se alejó del lugar a grandes pasos. Intrigada, desgarró el sobre por el lado derecho y lo sacudió sobre su palma abierta. 2 rectángulos de papel, uno más grande que el otro, cayeron en su mano. El corazón se le disparó al reconocer el logo del musical, ese al que tanto trabajo le está costando ir. Puso el sobre vacío dentro de su locker y estudió los papeles. El Rey León, el musical, entrada válida para cualquier función. Tuvo que sentarse. La impresión le había aflojado las rodillas. Esculcó bien el boleto, revisando que no fuera clonado, puesto que era diferente de los que vio en internet, de otro color y con distintos dibujos. Deseó haber visto los de los pequeños, pero los padres de las niñas y el enlace en el hospital del orfanato ya los habían puesto a buen recaudo, a la espera de que ellos pudieran usarlos. Se preguntó si los de ellos vendrían fechados. Este no lo estaba. Aunque, pensándolo bien, quizá no lo estén. Si no, no podrían hacer uso de ellos en el futuro. No pudiendo verificar la autenticidad del pase, enfocó su mirada en el rectángulo más pequeño. Para que se divierta con los insectos, solo debe notificar 2 horas antes su asistencia. T.G. Boquiabierta miró la tarjeta, concentrándose en la escueta firma, como si con el poder de su mirada T.G. fuera a salir de ella, y al explicarle la razón de ser de este regalo, se quedó unos minutos ahí sentada sin saber qué hacer. El detalle de su ex paciente la había simbrado, derrumbando sus prejuiciosos dictámenes sobre él, o casi. Oh, vaya. Escuchó la voz sorprendida de Michelle, la más chismosa y entrometida residente del hospital. Se levantó rápido y metió la entrada y la tarjeta en su barnibolsa, queriendo evitar que los viera. Demasiado tarde, al menos para el boleto. ¿Te compraste el abono para toda la temporada? ¡Guau! Ese abono es carísimo. El novio de la hermana de la novia del hermano del novio de mi prima trabaja en la taquilla del teatro y nos contó que son carísimos. Y he ahí un contacto. A partir de hoy, Michelle contará entre mis conocidos. Se prometió con un toque de ironía, preguntándose también si acaso conocería al susodicho. ¿Cuánto te costó?, la oyó preguntar. La miró y la joven pelinegra le devolvió la mirada sin pestañear. No le diría que es un regalo. Más tardaría ella en llegar a la salida que Michelle en enterar a medio hospital. No es mío. Tomó su bolsa, cerró el locker y se despidió con un gesto de la mano. No reparó en que no se había cambiado la holgada blusa fucsia que siempre viste bajo la bata de médico. Laura la había agarrado a medio cambiarse. Gracias a Dios que no la agarró en sujetador o habría estado en problemas. Al traspasar las puertas del hospital se detuvo un momento en la acera y rebuscó en su bolso. Acababa de meter el boleto y no lo encontraba. No entendía cómo es que todo se le revolvía en segundos. Unas revoloteadas después, encontró el boleto debajo de su mini botiquín. Sin sacarlo, consultó el horario de la función. 8 de la noche. Revoloteó otro poco y sacó su teléfono. 4:15, musitó. Tenía casi 4 horas para alistarse. Decidió que aprovecharía el regalo. Tenía tiempo suficiente para llegar a su hogar, así que llamaría cuando estuviera ahí.
Esa noche de sábado, subida en unos tacones de 10 centímetros, metida en un vestido oscuro a media pantorrilla con botones al frente y un abrigo que disimulaba a la perfección la cámara que llevaba oculta en el pecho, entró a las instalaciones del teatro donde se llevaba a cabo la función del Rey León, el musical. Se sentía pletórica, llena de satisfacción por haber burlado la revisión de la entrada. Una vez en el vestíbulo, caminó hacia la puerta que vio más a mano. Ahí, un hombre vestido de saco negro, camisa azul oscuro y sin corbata, le pidió amablemente que le mostrara su boleto. Todavía lo tenía en la mano, por lo que enseguida se lo mostró. Los pómulos se le colorearon de vergüenza al notar lo arrugado y quebradizo que quedó después de su estancia en la Barnibolsa. «Señorita». Enfocó su mirada en el hombre y por un momento temió que le dijera que el boleto era pirata y que debía acompañarlo a alguna oficina pequeña con el aire acondicionado a tope. Su acceso es por la puerta B1, subiendo por las escaleras a mano izquierda. Desorientada, miró hacia las escaleras a la derecha de la entrada y que él le señalaba. Forzó una sonrisa y se despidió con un movimiento de cabeza del hombre. Cadereando al ritmo de sus tacones se dirigió a las escaleras, las cuales comenzó a subir obviando la alfombra que marcaba el camino al centro de los escalones y recurriendo al dorado barandal de la izquierda para no despatarrarse escaleras abajo. Al llegar al vestíbulo del segundo piso sentía que el corazón le zumbaba en los oídos. Esta combinación de tacones y escaleras es un peligro cardiológico, pensó, con el pecho agitado. Se detuvo un momento al pie de la barandilla, recuperando el ritmo normal de su respiración. Entretanto, observando el vestíbulo y las molduras doradas que decoran el techo y paredes, cuando sintió que podía seguir caminando sin que le doliera el diafragma, avanzó hacia la pesada cortina escarlata que cubría la puerta. Ahí, una mujer que hacía las mismas funciones que el hombre de la puerta de la planta baja, siguió el protocolo y le requirió el boleto. No se relajó hasta que le devolvió su entrada y abrió la terciopelada cortina, dándole acceso. Primera fila, asiento 3. La mujer señaló escaleras abajo hacia la punta del palco. Gracias. Descendió con cuidado, dando gracias porque las luces continuaran encendidas y podía ver dónde pisaba. Ubicada su butaca, se acomodó en ella. Observó el escenario y los asientos de primera fila de la planta baja. Desde ahí, la grabación quedaría estupenda. En fin, a caballo regalado no se le ve el diente, se dijo, sintiéndose de pronto malagradecida con el regalo de T.G., regalo que le había salvado de acabar en la cárcel con un traje naranja. Abrió su bolsito, sacó su teléfono. No era la Barnibolsa, así que lo encontró rápido. Y consultó la hora. Faltaban 10 minutos para que iniciara. Candice no lo supo entonces, pero T.G. estaba observándola, igual que un león a su presa, esperando el momento oportuno para atacar. Y vaya, se atacó. 13 minutos después, las luces estaban apagadas y solo el escenario refulgía. Las primeras notas de la conocida canción de introducción le provocaron un escalofrío de emoción. Deseó que James pudiera estar ahí, viendo al actor que hace de Rafiki cantar en ese idioma desconocido, que cantara el coro junto con las jirafas y cebras. Se conminó a calmarse, o la grabación saldría movida por el temblor de sus manos. Las actuaciones eran geniales y las canciones maravillosas. Lloró cuando la muerte de Mufasa, igual que todas las veces que ha visto la película. Rió con Timón y Pumba, recordando lo mucho que a James le gustaban esos personajes. Pero fue Simba, adulto, cuando la obra se reanudó después del intermedio de 15 minutos, quien la asombró, provocando que casi dejara de grabar. Como pudo, mantuvo la cámara enfocada en el escenario. Quería hacer un acercamiento para comprobar que su visión no la engañaba y que quien estaba cantando Hakuna Matata era, efectivamente, T.G. Pero no lo hizo. No se sentía capaz de controlar sus nervios si lo veía de cerca, aunque fuera a través del lente amplificado de la cámara fotográfica. A partir de la aparición de Simba no supo qué ocurrió en el musical. No atendió a la escena romántica entre Simba y Nala.
No vio el momento en que Scar recibía su castigo. No vio a Simba presentar a su cachorro. Lo único que su cerebro enfocaba era a TG medio cubierto de pieles, yendo de un lado a otro, cantando, bailando, luchando, recitando sus líneas con esa voz profunda que le provoca estremecimientos. Cuando el teatro estalló en aplausos, supo que era el momento de apagar la cámara, levantarse e irse. No se enteró cómo concluyó el musical, y mientras guardaba la cámara con manos temblorosas, antes que las luces se encendieran, se dijo que no le importaba, ya tendría tiempo de verlo con James. En el vestíbulo de la planta baja, después de los interminables minutos que le tomó salir y descender por las escaleras, se vio inmersa en la marea de gente que fluía en dirección a las puertas del teatro. Se dejó llevar por la corriente hacia la salida, rogando porque se dieran prisa y poder alejarse cuanto antes del lugar. En la acera, tras más de 10 minutos intentando conseguir un taxi, vio el afiche que promocionaba la obra en uno de los nichos publicitarios del teatro. Sin pensar, caminó hasta ahí para verlo de cerca. Terrence Graham, leyó en silencio. Fue en ese instante que recordó lo sucedido en el hospital, tiempo atrás, y que coincidió con la llegada de TG a su vida, es decir, a la vida de James y las pequeñas. Recordó el rebufio que ocasionó el supuesto ingreso de Terrence Graham, del cual no volvió a saber nada, y el secretismo en torno a su paciente TG. Por las noches se vuelve Simba, recordó las palabras de James. ¡Idiota! ¿Cómo pude ser tan despistada y no darme cuenta? Se recriminó, mirando con fijeza el afiche. Suelo ocasionar ese efecto. La voz gruesa que sonó a su espalda le causó el familiar estremecimiento. Se tomó unos segundos antes de darse la vuelta y encararlo. Hola otra vez, Dulce Milk. Él le ofreció una sonrisa, esa que destinaba a las enfermeras, y que muchas veces quiso borrarle a punta de bofetadas. Terrence, que se había cambiado a toda prisa, recurriendo a los asistentes que le ayudaban en los cambios de vestuario de la obra, apenas si tuvo tiempo de normalizar su respiración antes de hablarle. Quiso achacar a la escasez de aire en su cerebro la estupidez que había dicho, pero no tiene caso engañarse. En cambio, reconoció que en presencia de ella siempre se volvía un idiota, magnificando sus defectos y desvirtuando sus cualidades. Si es que tengo alguna, bufó en sus adentros. La había visto de lejos, acomodada en el único asiento que él podía ver tras bambalinas. Por eso le había dado ese, y no de los llamados VIP. Quería verla cuando llegara, y desde el jueves que le envió el boleto estuvo espiando deseando que apareciera, y ahora que la tenía enfrente, a pocos pasos, constató que sus recuerdos no le hacían justicia. Estaba arrebatadora en ese vestido. Su cabellera, que siempre vio recogida en un chongo, brillaba a la luz de la marquesina, cayendo en ondas grandes y definidas sobre su espalda. «Así que realmente eres Simba», la escuchó decir con cierto toque de acusación. «Me hiere tu falta de confianza». Se llevó una mano al pecho simulando agravio. La gente a su alrededor comenzó a observarlos, tratando de reconocer, tras ese gorro y bufanda, al actor hollywoodense más famoso de Broadway y uno de los más cotizados del cine. Algunos ya estaban sacando sus móviles, preparándolos para grabar. Terrence maldijo entre dientes y sin darle tiempo a nada, la tomó de la muñeca y se la llevó de ahí, caminando a paso rápido hacia un elegante auto estacionado unos metros delante. Mientras era arrastrada por TG, le iba a costar dejar de llamarlo así. Candy se preguntaba qué energía extraña le impedía plantarse en la acera y decirle que con él no iba ni a la esquina. Al aproximarse al vehículo, un hombre alto, tosco y con pinta de matón, abrió la puerta trasera para ellos. Fue ahí, ante la puerta abierta del, a todas luces, carísimo auto, que recobró la sensatez y se detuvo, no dispuesta a meterse en el carro de su problemático e insufrible ex paciente. Él debió notar su resolución porque un momento estaba de pie en la acera y al siguiente estaba sobre el asiento de piel del vehículo. «¿Me has cargado?» «Delante de todo el mundo».
Boquiabierta, lo vio cerrarle la puerta en las narices, para luego subir por el otro lado y acomodarse junto a ella. «Te invito a cenar», dijo él, luego de unos segundos. El chofer ya había arrancado y conducía sin prisa por la avenida. El primer impulso de Candice fue decir no, así a bocajarro, pero nunca ha sido arrebatada, así que inspiró 2 veces, tratando de serenarse. «No, gracias», respondió pasados unos segundos con voz calma. «¿Por qué? ¿Tienes otros compromisos? Son las...» T.G. extendió el brazo, haciendo que la manga de su abrigo, al igual que el reloj, se deslizaran hacia abajo antes de quitarla con la otra mano y ver lo que las manecillas indicaban. 10:30. No puedes tener otra cosa que hacer aparte de irte a dormir. Se giró a verla, sonriendo arrogante, sabiéndose ganador, según él. Sin embargo, él no sabía, o quizás sí, que a ella le irritaba esa pose de machito engreído. Mucho. Y más le irritaba que tuviera razón. Y justo por eso, aunque se moría de ganas por aceptar, ratificó que su respuesta ignorándolo a él y dando al chofer la dirección de su casa. Horas después, cuando no pudiera dormir rememorando el encuentro, se recriminaría el haberle dado a conocer dónde vive. Molesto por su tosuda negativa, Terrence no volvió a hablar, obligándose a callar antes de que soltara otra idiotez. 20 minutos fue lo que aguantó. «¿Cómo están James y las pequeñas?», preguntó, imaginando que los niños eran un tema de conversación seguro. Error. El semblante de Candice, de por sí nada halagueño, se volvió melancólico al momento, tanto que temió a la respuesta. «Las niñas están bien». La joven se aclaró la garganta con disimulo antes de continuar. «James ha estado en la unidad de terapia intensiva infantil desde el jueves». En un impulso, Terrence alargó su mano y tomó la de ella, apretándola con suavidad, en una silenciosa muestra de apoyo y empatía, sentimientos que no está acostumbrado a sentir y mucho menos a demostrar. «¿Él se recuperará?», inquirió tras el titubeo inicial. «Sí». La enfermera pecosa le miró y sonrió. Una sonrisa de verdad y no de las fingidas que le mostraba en presencia de los chiquillos. Una sonrisa que, por primera vez, era para él y no para James, ni para Daphne o Felicity. Él, y solo él, era el destinatario. Entonces quiso ser siempre el dueño de ellas, el que las provocara y recibiera, y como que es el rey de la selva que lo sería, el rey de sus sonrisas y de su corazón, el único, y a punto estuvo de rugir al puro estilo Simba para sellarlo. Continuará.